El código de la inversión exitosa. Las herramientas que todo inversor debe conocer. Este audiolibro ha sido diseñado para proporcionarte los conocimientos esenciales sobre las herramientas que te permitirán navegar con éxito el vasto y a menudo complejo mundo de las inversiones. Si estás comenzando tu viaje como inversor o si ya tienes experiencia, este contenido será de gran valor para ti. Aquí aprenderás no solo qué herramientas necesitas, sino cómo utilizarlas para tomar decisiones más informadas, maximizar tus oportunidades y minimizar los riesgos. ¿Por qué son importantes las herramientas de inversión? En el mundo de las inversiones hay una constante. El mercado está en movimiento, siempre cambiando y evolucionando. A medida que avanzas en tu camino financiero, te enfrentas a desafíos, decisiones y, por supuesto, oportunidades. En este entorno tan dinámico, tener las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Las herramientas de inversión son recursos que te permiten analizar, monitorear y tomar decisiones sobre dónde, cómo y cuándo colocar tu dinero. Pero no todas las herramientas son iguales. Y entender cuál es la más adecuada para tu situación es crucial. Imagina que te enfrentas a un mercado que cambia a cada instante y no tienes ni la más mínima idea de cómo tomar decisiones informadas. Eso puede llevarte a perder grandes oportunidades o, peor aún, a perder dinero. Aquí es donde entra la importancia de contar con las herramientas correctas. El propósito de este audiolibro es equiparte con el conocimiento necesario para utilizar las herramientas que harán de ti un inversor más informado y eficiente. No se trata solo de seguir las tendencias del mercado, sino de contar con las estrategias y recursos que te permitirán tomar decisiones respaldadas por datos, análisis y una comprensión profunda de lo que está sucediendo en los mercados financieros. ¿Qué puedes esperar de este audiolibro? Este audiolibro está dividido en 12 capítulos, cada uno dedicado a una herramienta clave que todo inversor debería conocer. Desde los aspectos más básicos, como el análisis fundamental y técnico, hasta las herramientas más avanzadas utilizadas por inversores profesionales, encontrarás un enfoque completo para mejorar tus habilidades y confianza al invertir. A lo largo de los capítulos, no solo te explicaré cómo funciona cada herramienta, sino que también te proporcionaré ejemplos prácticos de cómo aplicar estos recursos en situaciones reales de inversión. Te mostraré las mejores plataformas, aplicaciones y software, y cómo usar cada uno para optimizar tu estrategia de inversión. Más allá de las herramientas prácticas, también exploraremos aspectos psicológicos de la inversión. Como sabrás, el comportamiento humano juega un papel fundamental en los mercados financieros. Y aprender a gestionar nuestras emociones y decisiones será crucial para obtener resultados exitosos a largo plazo. Este audiolibro no solo busca equiparte con herramientas físicas, sino también con herramientas mentales y emocionales que te harán un mejor inversor. Al final de cada capítulo, te invitaré a reflexionar sobre lo aprendido y cómo puedes aplicar esas herramientas en tu propio proceso de inversión. No importa si estás invirtiendo en acciones, bonos, criptomonedas, bienes raíces o cualquier otro tipo de activo, las herramientas que aprenderás aquí son universales y aplicables a cualquier tipo de inversión. El perfil de un buen inversor. Antes de profundizar en las herramientas, es importante entender el perfil de un buen inversor. Un buen inversor no es solo alguien que invierte dinero, sino alguien que toma decisiones basadas en análisis, comprensión y disciplina. La inversión exitosa no es cuestión de suerte, sino de preparación. En el mundo financiero, la información es poder, y las herramientas que aprenderás en este audiolibro te brindarán ese poder. Los mejores inversores no son aquellos que siguen las modas o hacen apuestas arriesgadas basadas en rumores. Son aquellos que investigan, analizan y toman decisiones estratégicas basadas en datos sólidos. Las herramientas de inversión te permiten hacer justamente eso, tomar decisiones con información confiable
y tomar ventaja de las oportunidades que surgen. Lo más importante de todo es que, con las herramientas correctas, serás capaz de tomar decisiones informadas y adaptadas a tu perfil y objetivos financieros. Ya sea que busques una inversión a largo plazo para tu jubilación o que busques oportunidades más arriesgadas pero con alta rentabilidad, las herramientas te ayudarán a gestionar los riesgos y maximizar tus ganancias. Herramientas y estrategias. Las herramientas no solo te ayudan a obtener información, también te permiten gestionar tus inversiones de manera más eficiente y estratégica. Desde plataformas para analizar gráficos y tendencias, hasta aplicaciones móviles que te permiten invertir al instante, las herramientas son el soporte para que tomes decisiones con confianza. Al comprender el análisis técnico y el análisis fundamental, las plataformas de trading, las herramientas de gestión de riesgo y las herramientas automatizadas de inversión, estarás mejor preparado para enfrentar cualquier situación en el mercado. En este audiolibro, exploraremos cada una de estas herramientas, sus usos, ventajas y cómo aprovecharlas de la mejor manera posible. El análisis fundamental, por ejemplo, te permite evaluar el valor real de una acción o activo en particular. Esto es crucial para identificar las inversiones más sólidas y rentables. El análisis técnico, por otro lado, te ayudará a leer los patrones de precios y tendencias del mercado, brindándote una ventaja al predecir movimientos futuros. Juntas, estas herramientas te proporcionan una visión integral de cómo tomar decisiones informadas. Además, no podemos olvidarnos de las herramientas de gestión de riesgo. Los mercados financieros son inherentemente volátiles, y saber cómo proteger tu capital mientras maximizas tus ganancias es una habilidad esencial. A lo largo del audiolibro, te mostraré las mejores maneras de proteger tus inversiones. El futuro de la inversión. A medida que avanzamos, es importante reflexionar sobre cómo el mundo de las inversiones está cambiando. La tecnología ha transformado por completo el panorama financiero. Ahora, más que nunca, los inversores tienen acceso a herramientas avanzadas que antes solo estaban disponibles para los grandes jugadores del mercado. Hoy en día, las plataformas de trading de última generación y las aplicaciones móviles están permitiendo a cualquier persona, desde principiantes hasta inversores experimentados, acceder a recursos que antes solo estaban disponibles para unos pocos. Pero esta democratización de las herramientas también presenta un desafío: el exceso de información. Con tantas opciones disponibles, puede resultar difícil saber cuáles son las mejores herramientas para tu perfil y tus objetivos. En este audiolibro, te guiaré en este proceso, explicándote qué herramientas son las más útiles y cómo integrarlas en tu estrategia de inversión. Si estás disfrutando este contenido y te está ayudando a entender mejor cómo invertir con éxito, no olvides darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad que te ayudarán a avanzar en tu camino hacia la independencia financiera. Comenta abajo con tus pensamientos o preguntas, y estaré encantado de responderlas y compartir más conocimientos contigo. Recuerda, el éxito en las inversiones no se trata de tomar atajos, sino de ser constante, aprender y aplicar las herramientas adecuadas. Estás en el camino correcto, y estoy aquí para acompañarte en cada paso de este emocionante viaje. Capítulo 1. El fundamento de las herramientas de inversión. Cuando se habla de inversión, no solo se hace referencia a colocar dinero en activos esperando una ganancia. La inversión efectiva va más allá. Se trata de tomar decisiones informadas, basadas en datos sólidos, y para eso necesitas las herramientas adecuadas. Este capítulo te introducirá al concepto de las herramientas de inversión, su importancia, y cómo elegir las más adecuadas según tu perfil y objetivos financieros. ¿Qué son las herramientas de inversión? Las herramientas de inversión son recursos que permiten a los inversores analizar el mercado, evaluar activos y gestionar sus inversiones. A través de estas herramientas, puedes acceder a datos financieros, analizar el comportamiento del mercado y tomar decisiones fundamentadas.
Estas herramientas son esenciales para maximizar el rendimiento de tu portafolio y minimizar los riesgos. Existen muchas herramientas de inversión, desde las más sencillas, como las calculadoras de rentabilidad, hasta sofisticadas plataformas de análisis de datos. Sin embargo, no todas las herramientas son necesarias para todos los inversores. Algunas herramientas son más útiles para quienes invierten en acciones, mientras que otras pueden ser más apropiadas para los que invierten en bienes raíces, bonos o criptomonedas. Es importante saber cuáles son las herramientas que más se ajustan a tu estrategia y estilo de inversión. Tipos de herramientas de inversión. Las herramientas de inversión se dividen en varias categorías y cada una tiene un propósito específico. A continuación, exploraremos las principales categorías. Análisis fundamental. El análisis fundamental es una de las herramientas más esenciales para los inversores que buscan evaluar el valor real de un activo. A través del análisis fundamental, un inversor estudia los datos financieros de una empresa o activo, como los estados financieros, el flujo de caja, las ganancias por acción, y otros indicadores económicos que puedan afectar el valor del activo. Herramientas comunes para el análisis fundamental incluyen plataformas de datos financieros. Sitios web y plataformas como Bloomberg, Yahoo Finance y Morningstar brindan acceso a información detallada sobre empresas, incluyendo sus balances, ratios y previsiones. Ratios financieros. Herramientas como el ratio precio-beneficio, rentabilidad sobre el capital y dividend yield son claves para entender si una acción está sobrevalorada o infravalorada. Análisis técnico. A diferencia del análisis fundamental, que se enfoca en los datos internos de una empresa o activo, el análisis técnico se basa en estudiar los movimientos de precios pasados y utilizar patrones gráficos y métricas de volumen para predecir el comportamiento futuro de los precios. Herramientas comunes para el análisis técnico incluyen software de gráficos. Herramientas como MetaTrader y TradingView permiten a los inversores ver gráficos interactivos y aplicar indicadores técnicos como el RSI, índice de fuerza relativa, las bandas de Bollinger y las medias móviles. Indicadores de tendencia. El uso de indicadores como el MACD, convergencia, divergencia de la media móvil, y el ADX, índice de dirección promedio, puede ayudar a determinar la fuerza de una tendencia en el mercado. Plataformas de trading. Las plataformas de trading son esenciales para ejecutar transacciones de inversión, ya sea en acciones, bonos, criptomonedas o futuros. Estas plataformas permiten a los inversores comprar, vender y monitorear sus activos en tiempo real. Plataformas populares incluyen MetaTrader, utilizada principalmente para el trading de divisas y acciones. Thinkorswim, ideal para aquellos que invierten en acciones, opciones y futuros. Coinbase y Binance son las principales plataformas para la compra y venta de criptomonedas. Gestión de riesgo. La gestión de riesgo es una parte crucial del proceso de inversión. Saber cómo controlar el riesgo de tus inversiones no solo protegerá tu capital, sino que también te permitirá aumentar tus probabilidades de obtener ganancias a largo plazo. Herramientas comunes para la gestión de riesgo incluyen stops y límites. Muchas plataformas de trading ofrecen herramientas para establecer precios de stop loss y take profit, lo que ayuda a minimizar las pérdidas y asegurar las ganancias. Cálculo de volatilidad. Herramientas como el índice de volatilidad permiten conocer el nivel de incertidumbre o miedo en el mercado, lo que te ayudará a ajustar tu estrategia de inversión. Automatización de inversiones. Los robo-advisors y las herramientas de automatización permiten a los inversores gestionar su portafolio sin tener que intervenir constantemente. Estas plataformas usan algoritmos para realizar inversiones basadas en tus preferencias de riesgo, horizonte temporal y objetivos financieros. Plataformas populares de robo-advisors incluyen Betterment y Wealthfront. Estas plataformas
Crean un portafolio diversificado y gestionado automáticamente con una pequeña cantidad de intervención por parte del inversor. ¿Por qué necesitas herramientas de inversión? Las herramientas de inversión no son solo para inversores profesionales. En la actualidad, incluso los inversores principiantes pueden beneficiarse enormemente del uso de las herramientas adecuadas. Aquí hay algunas razones clave por las cuales las herramientas de inversión son fundamentales. Toma de decisiones informada. Sin acceso a las herramientas adecuadas, las decisiones de inversión podrían basarse en suposiciones o rumores. Las herramientas te permiten tomar decisiones basadas en datos sólidos, análisis profundo y hechos verificables. Eficiencia. Las herramientas automatizadas y las plataformas de trading agilizan el proceso de inversión, desde el análisis hasta la ejecución de las transacciones. Esto es especialmente útil cuando el tiempo es limitado o cuando hay que tomar decisiones rápidas en mercados volátiles. Gestión de riesgos. Las herramientas de gestión de riesgos te ayudan a proteger tu capital. Los sistemas de stop loss y las plataformas que monitorean la volatilidad permiten a los inversores reducir las pérdidas en momentos de turbulencia. Diversificación y optimización. Las herramientas te permiten crear portafolios diversificados, ayudándote a encontrar el balance perfecto entre activos y minimizar la exposición al riesgo. Los robo-advisors y las plataformas de fondos pueden ayudarte a diversificar incluso con pequeñas cantidades de dinero. Acceso a información de calidad. Las plataformas de datos te brindan acceso a información financiera que de otro modo sería difícil de obtener. Esto incluye informes de ganancias, análisis de mercados y pronósticos de expertos. ¿Cómo elegir las herramientas adecuadas para ti? No todas las herramientas de inversión son adecuadas para todos los tipos de inversores. Es crucial elegir las herramientas que se alineen con tus objetivos, tu nivel de conocimiento y tu estilo de inversión. Aquí te dejo algunos consejos sobre cómo elegir las mejores herramientas. Evalúa tu experiencia. Si eres un principiante, las plataformas fáciles de usar y los robo-advisors son una excelente opción. Si eres un inversor experimentado, puedes optar por herramientas avanzadas de análisis técnico o plataformas de trading con funcionalidades personalizadas. Define tu estrategia. Si te enfocas en el análisis fundamental, necesitarás herramientas de datos financieros. Si prefieres el análisis técnico, opta por plataformas que te permitan crear gráficos complejos y aplicar indicadores. Establece un presupuesto. Algunas herramientas son gratuitas, mientras que otras requieren suscripciones. Determina cuánto estás dispuesto a invertir en herramientas y plataformas. Capítulo 2. El análisis fundamental. La herramienta para evaluar activos. El análisis fundamental es, sin lugar a dudas, una de las herramientas más poderosas y utilizadas por los inversores que buscan tomar decisiones informadas basadas en el valor real de un activo. A través de esta técnica, los inversores estudian los datos económicos, financieros y otros factores cualitativos para determinar si un activo está subvalorado o sobrevalorado. Si quieres ser un inversor exitoso a largo plazo, el análisis fundamental es imprescindible. En este capítulo, exploraremos qué es, cómo funciona y cómo puedes utilizarlo para evaluar una amplia gama de activos, desde acciones hasta bienes raíces. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental se centra en la evaluación del valor intrínseco de un activo, ya sea una acción, un bono, una criptomoneda o incluso una propiedad inmobiliaria. A diferencia del análisis técnico, que se basa en los movimientos pasados de los precios para predecir el futuro, el análisis fundamental examina los factores que afectan directamente al valor real del activo. Para realizar un análisis fundamental efectivo, los inversores deben considerar diversos aspectos, como la salud financiera de una empresa, las condiciones del mercado, el contexto económico y las perspectivas futuras de crecimiento. El objetivo es determinar si el activo está bien valorado en relación con su verdadero valor, lo que puede dar pistas sobre la rentabilidad potencial.
Los componentes del análisis fundamental. El análisis fundamental abarca varios componentes clave que permiten evaluar la salud y el valor de un activo. A continuación, desglosamos los aspectos más importantes a tener en cuenta. Estados financieros. Uno de los componentes más importantes del análisis fundamental es examinar los estados financieros de una empresa. Estos documentos proporcionan una visión clara de la situación financiera de la empresa y son cruciales para evaluar su rentabilidad y estabilidad. Los estados financieros clave incluyen el balance general. Este documento muestra los activos, pasivos y el patrimonio neto de una empresa. Un balance sólido, con un bajo nivel de deuda y un alto nivel de activos, generalmente indica una empresa financiera saludable. El estado de resultados, también conocido como cuenta de pérdidas y ganancias. Este informe muestra los ingresos, los gastos y las ganancias de una empresa durante un periodo específico. Es útil para evaluar la rentabilidad y las eficiencias operativas de la empresa. El flujo de caja. Este informe refleja las entradas y salidas de dinero de una empresa. El flujo de caja es crucial, porque muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo, lo que puede ser utilizado para pagar deudas, invertir en crecimiento o distribuir dividendos. Los inversores suelen analizar los siguientes indicadores financieros: ratios de rentabilidad, como el margen de beneficio neto, el ROE, rentabilidad sobre el capital, y el ROA, rentabilidad sobre los activos, que indican cuán eficiente es la empresa para generar beneficios. Ratios de liquidez, como el ratio corriente y el ratio rápido, que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Ratios de apalancamiento, como el ratio de deuda a patrimonio, que indica el nivel de endeudamiento de la empresa y su capacidad para pagar esa deuda. Análisis de la industria y el mercado. Además de los estados financieros, es esencial evaluar la industria y el mercado en el que opera una empresa. Incluso si una empresa tiene una sólida situación financiera, si su industria está en declive o si enfrenta una competencia feroz, su valor puede verse afectado negativamente. Algunos aspectos a considerar incluyen: crecimiento del sector. Analizar las tendencias y el crecimiento de la industria en la que opera la empresa es vital. Un sector en expansión puede ser una señal de que la empresa tiene mayores oportunidades de crecimiento. Competencia. Observar cómo se posiciona la empresa frente a sus competidores es crucial. Una empresa con una ventaja competitiva, como una marca fuerte o tecnología avanzada, tiene más posibilidades de sobresalir en el mercado. Condiciones macroeconómicas. Factores como la inflación, las tasas de interés, el crecimiento del PIB y las políticas gubernamentales pueden influir enormemente en el rendimiento de una empresa. El análisis de estos factores externos puede proporcionar una visión más clara sobre los riesgos y oportunidades. Evaluación de los factores cualitativos. El análisis fundamental no se limita solo a los números y las estadísticas. Los inversores también deben considerar factores cualitativos que pueden influir en el rendimiento de un activo. Estos factores son más subjetivos y pueden ser más difíciles de cuantificar, pero no son menos importantes. Algunos factores cualitativos incluyen la gestión de la empresa. La calidad del equipo directivo es crucial. Un equipo directivo experimentado y comprometido tiene más probabilidades de tomar decisiones que favorezcan el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. La reputación y la marca. Las empresas con una marca fuerte y una buena reputación en el mercado tienden a tener una base de clientes leales y un flujo constante de ingresos. Innovación y sostenibilidad. La capacidad de una empresa para innovar, adaptarse a nuevas tecnologías y abordar cuestiones de sostenibilidad puede ser un indicador de su capacidad para sobrevivir a largo plazo. ¿Cómo aplicar el análisis fundamental? El análisis fundamental no solo se trata de recopilar datos y generar informes.
también requiere habilidades para interpretar la información y tomar decisiones basadas en ella. Aquí te explicamos cómo puedes aplicar este tipo de análisis al evaluar activos. Evaluación de acciones. Cuando se analiza una acción, el análisis fundamental te ayuda a determinar si una empresa está infravalorada o sobrevalorada. Si los indicadores financieros y los factores cualitativos sugieren que la acción tiene un alto potencial de crecimiento, podría ser una buena oportunidad para invertir. Pasos para evaluar una acción. Examina los estados financieros de la empresa, prestando especial atención a los ratios de rentabilidad, liquidez y apalancamiento. Investiga la industria y el mercado en el que opera la empresa para entender las tendencias y desafíos a los que se enfrenta. Evalúa la calidad de la gestión y los factores cualitativos que podrían influir en el éxito a largo plazo de la empresa. Compara el valor actual de la acción con su valor intrínseco, utilizando el análisis de flujo de caja descontado, DCF, o el análisis de múltiplos como el PET ratio. Evaluación de bonos. El análisis fundamental también es crucial para la evaluación de bonos. Los bonos se emiten por gobiernos o empresas, y por lo tanto, su valor depende de la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones de pago. Pasos para evaluar un bono. Analiza el ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad del emisor para pagar los intereses del bono. Evalúa la calificación crediticia del emisor, ya que esta calificación refleja el riesgo de impago. Considera el contexto económico y las tasas de interés actuales, ya que estas variables influyen en el rendimiento de los bonos. Evaluación de inversiones en bienes raíces. Cuando se invierte en bienes raíces, el análisis fundamental se utiliza para evaluar la rentabilidad de una propiedad, ya sea para comprarla o alquilarla. Pasos para evaluar una propiedad. Analiza el flujo de caja de la propiedad, considerando los ingresos por alquiler y los costos asociados, mantenimiento, impuestos, etc. Investiga el mercado inmobiliario local y las tendencias de precios para entender si la propiedad está en una ubicación de crecimiento o en declive. Evalúa la calidad de la propiedad y los riesgos asociados, como la demanda de alquiler y la infraestructura de la zona. Capítulo 3. Análisis técnico. La herramienta para predecir movimientos del mercado. Mientras que el análisis fundamental se centra en el valor intrínseco de un activo, el análisis técnico se enfoca en los movimientos de precios pasados para predecir la dirección futura del mercado. Utilizando gráficos y una variedad de indicadores, los inversores buscan patrones en los datos históricos para identificar tendencias y anticipar el comportamiento del precio. El análisis técnico es especialmente útil para quienes buscan realizar inversiones a corto o mediano plazo, y es una herramienta esencial para quienes operan activamente en mercados como acciones, divisas, futuros y criptomonedas. En este capítulo, profundizaremos en qué es el análisis técnico, cómo funciona y cómo puedes aplicarlo a tus decisiones de inversión. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico se basa en la premisa de que toda la información relevante sobre un activo está ya reflejada en su precio. Esto incluye no solo los factores fundamentales, sino también el sentimiento del mercado, las expectativas de los inversores y los eventos económicos. A través del análisis técnico, los inversores intentan predecir los futuros movimientos de precios mediante el estudio de gráficos y patrones. El análisis técnico se utiliza principalmente en los mercados de valores, forex y criptomonedas. A diferencia del análisis fundamental, que se basa en datos financieros y económicos, el análisis técnico no se preocupa por el valor intrínseco de un activo. En lugar de eso, busca entender cómo los inversores se comportan ante los movimientos de precios y los patrones que emergen en los gráficos. Principios básicos del análisis técnico. El análisis técnico se basa en 3 principios fundamentales. El mercado lo descuenta todo. Según el análisis técnico, todo lo que puede influir en el precio de un activo, incluyendo factores económicos, políticos y psicológicos, ya está reflejado en el precio del mercado.
Esto significa que el análisis técnico no se centra en las noticias o datos económicos, sino que examina los precios pasados para predecir los movimientos futuros. Los precios se mueven en tendencias. Los precios no se mueven de manera aleatoria, sino que siguen tendencias. Estas tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales, lateralización o consolidación. El análisis técnico se enfoca en identificar estas tendencias lo antes posible para tomar decisiones informadas. La historia tiende a repetirse. Los patrones y comportamientos de los precios del pasado tienden a repetirse en el futuro debido a la psicología humana. Esto es lo que permite que el análisis técnico sea una herramienta poderosa. La idea de que los patrones históricos se repiten, lo que hace posible anticipar los movimientos del mercado. Herramientas y técnicas del análisis técnico. A continuación, veremos algunas de las herramientas y técnicas más populares que los inversores utilizan para realizar análisis técnico. Gráficos de precios. El gráfico de precios es la herramienta básica del análisis técnico. Los gráficos permiten visualizar cómo se ha movido el precio de un activo en el tiempo y ayudan a identificar patrones, tendencias y puntos de inflexión. Tipos de gráficos más comunes. Gráficos de líneas. Muestran el precio de cierre de un activo a lo largo de un periodo determinado. Son simples y útiles para ver la tendencia general. Gráficos de barras. Muestran el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo para un periodo específico. Gráficos de velas japonesas. Son similares a los gráficos de barras, pero con más detalles visuales. Las velas muestran si el precio ha subido o bajado en ese periodo, lo que permite detectar patrones de reversión o continuación de la tendencia. Indicadores técnicos. Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en el precio y el volumen de un activo. Estos indicadores ayudan a los inversores a identificar tendencias, momentum y puntos de entrada o salida. Algunos de los indicadores más comunes incluyen promedios móviles. Los promedios móviles suavizan los datos de precios para identificar tendencias. El promedio móvil simple, SMA, y el promedio móvil exponencial, EMA, son los más utilizados. Los cruces entre diferentes promedios móviles pueden indicar cambios en la dirección de la tendencia. Índice de fuerza relativa. El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios, ayudando a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Un RSI superior a 70 indica que un activo podría estar sobrecomprado, mientras que un RSI inferior a 30 podría indicar sobreventa. Bollinger Bands. Las bandas de Bollinger consisten en una línea de promedio móvil central y dos bandas que indican la volatilidad del mercado. Cuando el precio se acerca a la banda superior, puede estar sobrecomprado, y cuando se acerca a la banda inferior, puede estar sobrevendido. MACD, convergencia-divergencia de la media móvil. Este indicador ayuda a identificar cambios en la fuerza, la dirección y el momentum de una tendencia. El cruce de la línea MACD con la línea de señal puede ser una señal de compra o venta. Patrones gráficos. Los patrones gráficos son configuraciones que se repiten en los gráficos de precios y pueden indicar una posible reversión o continuación de la tendencia. Algunos de los patrones más conocidos incluyen patrones de reversión, como el hombro-cabeza-hombro, que indica que una tendencia alcista está a punto de revertirse, o el doble techo o doble suelo, que también señalan cambios en la dirección del precio. Patrones de continuación, como los triángulos y las banderas, que indican que una tendencia existente continuará después de una breve consolidación. Volumen. El volumen es otro indicador crucial del análisis técnico. El volumen de un activo indica cuántas unidades se están comprando y vendiendo en un periodo determinado. Un aumento en el volumen generalmente indica que una tendencia es fuerte y tiene más probabilidades de continuar, mientras que un volumen bajo puede sugerir falta de interés y un posible cambio de tendencia. ¿Cómo aplicar el análisis técnico en la inversión?
El análisis técnico puede aplicarse a una variedad de activos, pero se utiliza principalmente en los mercados de acciones, divisas, forex, futuros y criptomonedas. A continuación, te mostramos cómo puedes aplicar el análisis técnico en la práctica. Identificación de tendencias. El primer paso en el análisis técnico es identificar la tendencia del mercado. Para ello, se utilizan las herramientas de gráficos y promedios móviles. Si el precio está subiendo constantemente, estamos en una tendencia alcista. Si está cayendo, estamos en una tendencia bajista. Si el precio se mueve en un rango, estamos en una tendencia lateral. Una vez identificada la tendencia, puedes utilizar indicadores como el RSI o el MACD para confirmar la fuerza de la tendencia y buscar señales de entrada o salida. Identificación de patrones. A continuación, busca patrones gráficos que puedan indicar una reversión o continuación de la tendencia. Por ejemplo, si ves un patrón de cabeza y hombros en una tendencia alcista, puede ser una señal de que el precio va a cambiar de dirección. Uso de indicadores técnicos. Utiliza indicadores como el RSI, las bandas de Bollinger y el MACD para ayudar a confirmar tus decisiones de compra o venta. Si un activo está sobrecomprado, RSI por encima de 70, y se forma un patrón de reversión, podría ser un buen momento para vender. Gestión de riesgos. El análisis técnico también te ayudará a gestionar los riesgos de manera efectiva. Al identificar niveles clave de soporte y resistencia, puedes colocar tus órdenes de stop loss y take profit en puntos estratégicos, lo que te permitirá limitar las pérdidas y asegurar las ganancias. Capítulo 4. Plataformas de trading. El software del inversor moderno. En el mundo actual, la inversión no está limitada a los corredores de bolsa tradicionales. Las plataformas de trading han democratizado el acceso al mercado financiero, permitiendo a los inversores realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este capítulo está dedicado a explorar las plataformas de trading más populares, sus herramientas avanzadas y cómo elegir la mejor según tus necesidades y estilo de inversión. Descripción de las plataformas de trading más populares. Las plataformas de trading son aplicaciones de software que permiten a los inversores ejecutar transacciones de compra y venta de activos, realizar análisis técnicos, seguir precios de mercado en tiempo real y gestionar sus portafolios. Existen numerosas opciones en el mercado, y cada una ofrece características particulares que pueden ser más o menos adecuadas según tu nivel de experiencia, tipo de activos en los que inviertes y estilo de trading. MetaTrader 4 y MetaTrader 5. MetaTrader es una de las plataformas más populares entre los traders, especialmente en el mercado de divisas, Forex. Tanto MT4 como MT5 ofrecen una interfaz fácil de usar y una gama de herramientas avanzadas para traders técnicos. MT5 es la versión más nueva y ofrece más funcionalidades, como la capacidad de operar en más mercados, acciones, futuros, etc., y más indicadores técnicos que la versión anterior. Características clave de MetaTrader: gráficos avanzados y herramientas de análisis técnico. Ejecuta operaciones con un solo clic. Indicadores integrados como RSI, MACD y medias móviles. Automatización mediante el uso de Expert Advisors para el trading automático. Thinkorswim. Thinkorswim es una plataforma desarrollada por TD Ameritrade, conocida por su enfoque en traders activos y expertos. Ofrece potentes herramientas de análisis técnico, así como acceso a una amplia gama de productos financieros, incluidos futuros, opciones, acciones y fondos cotizados, ETFs. Características clave de Thinkorswim. Plataforma intuitiva con múltiples pantallas de gráficos y datos en tiempo real. Herramientas de análisis técnico y fundamental. Operaciones avanzadas de opciones y futuros. Funciones de simulador para probar estrategias sin riesgo financiero. TradingView.
TradingView es una plataforma de gráficos en línea que ha ganado mucha popularidad debido a su facilidad de uso, diseño atractivo y su comunidad activa de inversores. Ofrece gráficos avanzados, herramientas de análisis técnico y la posibilidad de seguir a otros traders y compartir ideas de inversión. Características clave de TradingView: gráficos interactivos con múltiples indicadores técnicos y herramientas de dibujo. Amplia comunidad que permite compartir ideas y análisis. Acceso a una variedad de activos, incluidos criptomonedas y mercados globales. Funciones de análisis social, donde puedes ver las operaciones de otros inversores y traders. Herramientas avanzadas disponibles en las plataformas de trading. Cada plataforma de trading moderna ofrece una serie de herramientas avanzadas que pueden ayudarte a mejorar tu capacidad para analizar el mercado, gestionar el riesgo y ejecutar operaciones más efectivas. A continuación, repasaremos algunas de las herramientas más útiles que debes conocer. Gráficos avanzados. Las plataformas de trading como MetaTrader y Thinkorswim ofrecen gráficos interactivos que te permiten estudiar el comportamiento de los precios de los activos. Estos gráficos incluyen opciones como la visualización de velas japonesas, líneas de tendencia y patrones de precios. Además, puedes agregar indicadores técnicos como el RSI, el MACD y medias móviles para detectar oportunidades de compra o venta. Indicadores técnicos. Los indicadores técnicos son herramientas esenciales en el análisis de los mercados financieros. Los más comunes incluyen RSI, índice de fuerza relativa. Mide la velocidad y los cambios de los movimientos de precios para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. MACD, convergencia-divergencia de medias móviles. Utiliza dos medias móviles para identificar cambios en la dirección de una tendencia. Medias móviles. Ayudan a suavizar la acción del precio para identificar tendencias a largo plazo y señales de compra, venta. Trading automatizado. El trading automatizado permite a los inversores ejecutar operaciones sin intervención humana mediante el uso de algoritmos preestablecidos. Herramientas como los Expert Advisors, IAs, en MetaTrader permiten automatizar el análisis técnico y la ejecución de operaciones, lo que puede ser útil para los traders que no tienen el tiempo o la paciencia para monitorear los mercados constantemente. Simuladores de trading. Muchas plataformas, como Thinkorswim, ofrecen simuladores de trading o cuentas demo. Estos te permiten practicar sin riesgo financiero, ejecutar operaciones de prueba y probar diferentes estrategias de inversión antes de invertir dinero real. Los simuladores son una excelente manera de familiarizarse con las herramientas de la plataforma y perfeccionar tus habilidades de trading. ¿Cómo elegir una plataforma? Según tus necesidades y estilo de inversión. Elegir la plataforma de trading adecuada es crucial para tu éxito como inversor. Diferentes plataformas ofrecen características que se adaptan a distintos estilos de trading y tipos de inversores. Aquí te damos algunos consejos para elegir la mejor plataforma para ti. Determina tu estilo de inversión o trading. Si eres un inversor a largo plazo que busca mantener sus activos durante meses o años, es posible que no necesites herramientas complejas de análisis en tiempo real. Una plataforma con una interfaz simple, como TradingView, podría ser suficiente para ti. Si eres un trader activo o intradía, necesitarás herramientas avanzadas como gráficos detallados, acceso a datos en tiempo real y la capacidad de ejecutar órdenes rápidamente. En este caso, plataformas como MetaTrader o Thinkorswim son opciones ideales. Evalúa la gama de productos disponibles. Algunas plataformas, como Thinkorswim, ofrecen acceso a una amplia variedad de productos financieros, incluidos futuros, opciones y acciones. Si prefieres especializarte en un solo tipo de activo, asegúrate de que la plataforma que elijas tenga acceso a ese mercado específico. Considera las comisiones y tarifas. Es importante tener en cuenta las comisiones y tarifas que cobran las plataformas.
Algunas plataformas ofrecen comisiones bajas o incluso nulas en ciertos productos, mientras que otras pueden cobrar tarifas adicionales por el acceso a herramientas avanzadas. Asegúrate de que las tarifas sean razonables y no afecten negativamente a tu rentabilidad. Revisa la facilidad de uso y la atención al cliente. Una plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar, especialmente si eres nuevo en el mundo del trading. Además, es importante que la plataforma ofrezca soporte al cliente en caso de que tengas problemas técnicos o preguntas sobre cómo usar las herramientas. Capítulo 5. Las aplicaciones de inversión. Finanzas en la palma de tu mano. La tecnología ha transformado la manera en que los inversores gestionan sus portafolios y las aplicaciones móviles de inversión han sido una de las innovaciones más significativas. Estas aplicaciones permiten a los usuarios acceder a los mercados financieros, realizar transacciones y seguir el rendimiento de sus activos en tiempo real, todo desde la comodidad de su teléfono móvil. En este capítulo, exploraremos algunas de las aplicaciones de inversión más populares, sus ventajas y desventajas, y cómo puedes integrarlas efectivamente en tu estrategia de inversión. Herramientas móviles para la inversión. Las aplicaciones de inversión permiten a los usuarios tomar decisiones financieras informadas sin tener que estar frente a una computadora de escritorio. La flexibilidad de realizar inversiones desde cualquier lugar hace que las aplicaciones sean una opción atractiva tanto para inversores novatos como para expertos. Algunas de las aplicaciones más utilizadas incluyen plataformas para negociar acciones, criptomonedas, fondos de inversión y más. 1. Robinhood. Robinhood es una de las aplicaciones más populares para el trading de acciones, opciones y criptomonedas. La plataforma se destaca por su modelo de cero comisiones en transacciones de acciones, lo que la hace atractiva para inversores que buscan minimizar sus costos operativos. Robinhood también ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que la convierte en una excelente opción para principiantes. Características clave de Robinhood. Acceso gratuito a acciones, opciones y criptomonedas. Interfaz simple y fácil de usar. Herramientas básicas de análisis. Opción de invertir en fondos cotizados, ETFs y acciones fraccionadas. 2. eTrade. eTrade es otra plataforma de inversión que ofrece aplicaciones móviles robustas con acceso a una amplia gama de productos financieros, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y más. eTrade es conocida por su sólida plataforma de análisis, que incluye gráficos interactivos, noticias de mercado y herramientas educativas. Características clave de eTrade. Acceso a una amplia gama de productos financieros. Herramientas avanzadas para el análisis técnico y fundamental. Comisiones competitivas y acceso a recursos educativos. Funciones de trading en opciones y futuros. 3. Acorns. Acorns es una aplicación de inversión que ayuda a los usuarios a invertir su cambio de forma automática. Cada vez que realizas una compra, Acorns redondea el total al dólar más cercano y deposita la diferencia en una cuenta de inversión. Esta estrategia es perfecta para aquellos que buscan comenzar a invertir de manera sencilla, sin la necesidad de realizar un gran esfuerzo. Características clave de Acorns. Inversión automatizada de redondeo de cambios. Diversificación automática en carteras de bajo costo. Herramientas para ahorrar para metas específicas, como la jubilación o la educación. Opción de invertir en carteras según el perfil de riesgo del usuario. 4. Stash. Stash es una aplicación diseñada para facilitar la inversión a principiantes. Ofrece carteras personalizadas que permiten a los usuarios invertir en acciones y ETFs de una manera sencilla. Además, Stash tiene una opción de educación financiera para ayudar a los usuarios a comprender mejor cómo funciona el mercado. Características clave de Stash. Opciones de inversión en acciones fraccionadas y ETFs. Cartera personalizada basada en tus objetivos y tolerancia al riesgo.
herramientas educativas y recursos para novatos en inversión. Comisiones accesibles y bajas. Ventajas y desventajas de usar apps para invertir. Las aplicaciones de inversión ofrecen una serie de ventajas, pero también presentan ciertos inconvenientes que los inversores deben tener en cuenta. A continuación, analizamos las principales ventajas y desventajas de usar estas plataformas móviles. Ventajas. Acceso en cualquier lugar y en cualquier momento. Con una aplicación de inversión en tu móvil, puedes monitorear y gestionar tu portafolio desde cualquier lugar, lo que te brinda una flexibilidad total. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o de viaje, las aplicaciones te permiten tomar decisiones informadas al instante. Comisiones bajas o nulas. Muchas aplicaciones de inversión, como Robinhood, ofrecen transacciones sin comisiones, lo que permite a los inversores ahorrar en costos de operación. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que operan frecuentemente o tienen capital limitado para invertir. Facilidad de uso. La mayoría de las aplicaciones de inversión están diseñadas para ser intuitivas, lo que permite a los inversores novatos comenzar a operar sin necesidad de experiencia previa. Las interfaces limpias y las funcionalidades básicas hacen que las plataformas sean accesibles para todos. Inversión automática. Aplicaciones como Acorns permiten a los usuarios invertir de manera automática sin tener que realizar un esfuerzo adicional. Estas aplicaciones son ideales para aquellos que desean empezar a invertir sin complicarse. Desventajas. Limitación en herramientas avanzadas. Aunque muchas aplicaciones son perfectas para inversionistas principiantes, algunas de ellas carecen de herramientas avanzadas de análisis técnico y fundamental, que los traders más experimentados podrían necesitar. Para un análisis profundo y detallado, plataformas como Thinkorswim o MetaTrader pueden ser más adecuadas. Posibles tarifas adicionales. Algunas aplicaciones, aunque ofrecen operaciones sin comisiones, pueden tener otras tarifas como cargos por cuentas inactivas, transferencias de fondos o servicios premium. Es importante estar al tanto de todos los costos asociados antes de comprometerse con una plataforma. Riesgo de decisiones impulsivas. La facilidad de uso y el acceso inmediato pueden llevar a algunos inversores a tomar decisiones impulsivas o mal fundamentadas. Las plataformas móviles pueden ser especialmente tentadoras para los traders a corto plazo, pero este enfoque puede resultar arriesgado sin una adecuada estrategia de inversión. Seguridad. Aunque las aplicaciones de inversión suelen contar con protocolos de seguridad robustos, siempre existe un riesgo inherente al almacenar datos financieros y realizar transacciones a través de dispositivos móviles. Es crucial elegir aplicaciones de empresas confiables y utilizar medidas de seguridad adicionales, como autenticación de 2 factores. Consejos para integrar apps en tu estrategia de inversión. Si decides utilizar una aplicación de inversión, aquí tienes algunos consejos prácticos para integrarla de manera efectiva en tu estrategia de inversión. 1. Empieza con pequeñas inversiones. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, lo mejor es comenzar con una pequeña cantidad de dinero. Esto te permitirá familiarizarte con la aplicación y sus herramientas sin poner en riesgo una parte significativa de tu capital. 2. Diversifica tu portafolio. No pongas todos tus recursos en una sola acción o activo. Utiliza las aplicaciones para crear un portafolio diversificado, invirtiendo en una mezcla de acciones, fondos y otros activos, como criptomonedas o bonos. Esto ayudará a reducir el riesgo general de tu portafolio. 3. Usa las funcionalidades educativas. Muchas aplicaciones como Stash y Acorns ofrecen recursos educativos y consejos de inversión. Aprovecha estos recursos para mejorar tu comprensión del mercado y de las mejores prácticas para invertir. 4. No te dejes llevar por el pánico. Las aplicaciones móviles hacen que el acceso al mercado sea instantáneo, pero esto también puede llevar a una toma de decisiones impulsiva. No dejes que las fluctuaciones del mercado te hagan reaccionar de manera emocional.
Es importante seguir un plan de inversión y evitar movimientos impulsivos. 5. Mantén el control de tus costos. Aunque muchas aplicaciones ofrecen transacciones sin comisiones, es importante verificar si existen tarifas adicionales por otros servicios. Controla tus costos operativos para asegurarte de que las tarifas no reduzcan significativamente tus rendimientos a largo plazo. Capítulo 6. Los fondos de inversión, vehículos para diversificación. La diversificación es uno de los principios fundamentales de la inversión inteligente, y los fondos de inversión son vehículos ideales para lograrlo. Estos fondos permiten a los inversores agrupar su dinero con el de otros para invertir en una amplia variedad de activos, desde acciones hasta bonos y bienes raíces. En este capítulo exploraremos los diferentes tipos de fondos de inversión, las herramientas para analizarlos y cómo puedes utilizarlos para diversificar tu portafolio de manera eficiente. Diferentes tipos de fondos de inversión. Existen varios tipos de fondos de inversión, cada uno con características y objetivos específicos. A continuación, describimos los más comunes. Fondos mutuos. Los fondos mutuos son vehículos de inversión colectiva que reúnen dinero de muchos inversores para comprar una variedad de activos, tales como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Los fondos mutuos son gestionados por un administrador de fondos profesional, quien decide en qué activos invertir según la estrategia del fondo. Características clave de los fondos mutuos. Diversificación. Los fondos mutuos invierten en una variedad de activos, lo que ayuda a reducir el riesgo. Gestión profesional. Un equipo de expertos toma las decisiones de inversión. Acceso mínimo. Muchos fondos requieren una inversión inicial relativamente baja. Liquidez. Los fondos mutuos permiten retirar el dinero en cualquier momento, aunque pueden tener comisiones por reembolsos anticipados. Fondos cotizados en bolsa, ETFs. Los fondos cotizados en bolsa, ETFs, son similares a los fondos mutuos, pero se negocian en las bolsas de valores como si fueran acciones individuales. Los ETFs son fondos de inversión que replican el rendimiento de un índice, un sector específico o una clase de activos, permitiendo a los inversores obtener exposición a una variedad de activos con una sola inversión. Características clave de los ETFs. Liquidez. Los ETFs se compran y venden en el mercado durante las horas de negociación, lo que ofrece mayor flexibilidad que los fondos mutuos. Comisiones más bajas. Los ETFs generalmente tienen tarifas de gestión más bajas que los fondos mutuos. Diversificación instantánea. Los ETFs permiten a los inversores acceder a una cesta de activos con una sola compra. No requieren mínimo de inversión. A diferencia de los fondos mutuos, los ETFs no suelen requerir una inversión mínima. Fondos indexados. Los fondos indexados son una subcategoría de los fondos mutuos y ETFs que buscan replicar el rendimiento de un índice específico, como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Los fondos indexados son una opción popular debido a su bajo costo y su estrategia pasiva, lo que significa que no se gestionan activamente, sino que siguen el índice de manera automática. Características clave de los fondos indexados. Bajo costo. Dado que la estrategia es pasiva, los fondos indexados tienen tarifas de gestión más bajas. Diversificación amplia. Los fondos indexados ofrecen una exposición diversificada a las acciones o bonos dentro de un índice. Estrategia de largo plazo. Los fondos indexados están diseñados para inversores que buscan mantener su inversión a largo plazo y seguir el rendimiento general del mercado. Fondos de inversión en bonos. Los fondos de bonos invierten en una cartera de bonos de diferentes emisores, como gobiernos, corporaciones y municipios. Estos fondos pueden ofrecer una fuente de ingresos estable, ya que los bonos suelen pagar intereses de manera periódica. Características clave de los fondos de bonos. Ingresos regulares.
Los fondos de bonos proporcionan ingresos por medio de los pagos de intereses de los bonos en los que invierten. Riesgo moderado. Los fondos de bonos son generalmente menos volátiles que las acciones, pero aún pueden estar sujetos a riesgos de tasa de interés y de crédito. Diversificación en renta fija. Los fondos de bonos permiten diversificar las inversiones en bonos de diferentes emisores, reduciendo el riesgo de concentración. Herramientas para analizar y seleccionar fondos de inversión. Elegir el fondo de inversión adecuado puede ser una tarea desafiante, pero con las herramientas correctas, puedes tomar decisiones más informadas. A continuación, te presentamos algunas herramientas y factores clave a considerar al analizar y seleccionar fondos. 1. Ratio de gastos. El ratio de gastos de un fondo de inversión es el porcentaje del fondo que se utiliza para cubrir los costos operativos, incluidos los honorarios de gestión y otros gastos administrativos. Un ratio de gastos más bajo es preferible, ya que reduce el impacto de los costos sobre los rendimientos a largo plazo. Los fondos indexados y los ETFs suelen tener ratios de gastos más bajos que los fondos mutuos gestionados activamente. 2. Rendimiento pasado. Aunque el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro, es una buena manera de evaluar cómo un fondo ha respondido a diferentes condiciones del mercado. Al revisar el rendimiento histórico de un fondo, debes considerar factores como rentabilidad a largo plazo, por ejemplo, 5, 10 o 20 años. Rendimiento ajustado al riesgo, que mide el rendimiento en relación con la volatilidad y el riesgo tomado. Consistencia del rendimiento. Un fondo que ha tenido un rendimiento constante en diferentes ciclos de mercado puede ser más confiable. 3. Composición del fondo. Es fundamental comprender en qué invierte el fondo antes de comprometer tu dinero. Algunos fondos se especializan en sectores específicos, como tecnología o energía, mientras que otros invierten en una amplia gama de activos. Asegúrate de que la composición del fondo se alinee con tus objetivos de inversión y tu tolerancia al riesgo. 4. Rating de fondos. Las agencias de calificación, como Morningstar, asignan ratings a los fondos basados en su rendimiento, riesgo y costos. Estos ratings son una herramienta útil para comparar fondos similares y ayudar a los inversores a identificar fondos de alta calidad. Un fondo con un rating de 4 o 5 estrellas generalmente es una opción sólida. 5. Documentación legal. Prospecto del fondo. El prospecto del fondo proporciona detalles clave sobre la estrategia de inversión del fondo, sus riesgos, el equipo de gestión y las tarifas. Antes de invertir, asegúrate de leer el prospecto para entender la estrategia y los costos involucrados. ¿Cómo utilizar fondos para diversificar tu portafolio? La diversificación es una estrategia clave para reducir el riesgo de tu portafolio y mejorar tus posibilidades de obtener rendimientos consistentes a largo plazo. Los fondos de inversión son herramientas eficaces para lograr la diversificación, ya que te permiten invertir en una amplia gama de activos con una sola transacción. Diversificación por clase de activo. Utiliza fondos de inversión para crear un portafolio diversificado entre diferentes clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y materias primas. Por ejemplo, podrías invertir en un fondo de acciones, un fondo de bonos y un fondo de bienes raíces para equilibrar el riesgo y la rentabilidad de tu portafolio. Diversificación geográfica. La diversificación geográfica es otra forma de reducir el riesgo. Al invertir en fondos que incluyen activos de diferentes países o regiones, puedes protegerte contra la volatilidad económica en una sola área geográfica. Los fondos globales o internacionales son una excelente opción para este tipo de diversificación. Estrategias de fondo mixto. Los fondos mixtos combinan diferentes tipos de activos, como acciones y bonos, en un solo fondo. Estos fondos son adecuados para inversores que buscan una mezcla equilibrada de crecimiento y estabilidad.
Los fondos de asignación estratégica permiten a los inversores ajustar la mezcla de activos según sus objetivos y tolerancia al riesgo. Fondos de divisas. Los fondos de divisas invierten en activos denominados en diferentes monedas, lo que proporciona diversificación en cuanto a la exposición a divisas extranjeras. Estos fondos pueden ser una excelente manera de protegerse contra las fluctuaciones de la moneda en los mercados globales. Capítulo 7. Las criptomonedas. Nuevas herramientas en el mercado financiero. Las criptomonedas han revolucionado el mundo de las inversiones en la última década, convirtiéndose en una clase de activo que atrae a inversores de todo el mundo. Desde su creación, las criptomonedas han mostrado un crecimiento explosivo y una volatilidad que, aunque riesgosa, también ofrece oportunidades únicas para los inversores. En este capítulo, exploraremos qué son las criptomonedas, las plataformas y herramientas más populares para su negociación, y cómo utilizar el análisis técnico y fundamental para obtener el máximo provecho de este mercado emergente. Introducción a las criptomonedas y su impacto en el mundo de las inversiones. Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan tecnología de blockchain, cadena de bloques, para asegurar las transacciones, y a menudo se operan de manera descentralizada, es decir, sin una autoridad central como un banco o gobierno. La criptografía asegura que las transacciones sean seguras y que las nuevas unidades de moneda no puedan ser creadas fraudulentamente. Bitcoin, la primera criptomoneda lanzada en 2009, fue diseñada como una alternativa al dinero tradicional, permitiendo transacciones globales sin la necesidad de intermediarios. Desde entonces, más de 2.000 criptomonedas han sido creadas, siendo Ethereum, Binance Coin, Solana y Cardano algunas de las más populares. Impacto de las criptomonedas en las inversiones. Oportunidad de alto retorno. La volatilidad de las criptomonedas crea oportunidades tanto para rendimientos rápidos como para riesgos significativos. Descentralización. A diferencia de los mercados tradicionales, las criptomonedas operan en plataformas descentralizadas, lo que elimina la necesidad de intermediarios. Acceso global. Cualquier persona con acceso a Internet puede participar en el mercado de criptomonedas, lo que hace que estas monedas sean accesibles a una audiencia global. Aunque el mercado de criptomonedas ha sido históricamente volátil, las nuevas tecnologías, las mejores prácticas de seguridad y la integración de las criptomonedas en los sistemas financieros tradicionales están comenzando a estabilizar este mercado, lo que lo hace cada vez más atractivo para los inversores. Plataformas y herramientas para negociar criptomonedas. Existen diversas plataformas y herramientas especializadas que permiten a los inversores comprar, vender y almacenar criptomonedas. A continuación, describimos algunas de las más populares. Binance. Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes y conocidas en el mundo. Ofrece una amplia gama de criptomonedas para negociar, desde Bitcoin y Ethereum hasta altcoins menos conocidas. Además, Binance proporciona herramientas avanzadas para traders experimentados, como gráficos en tiempo real, análisis técnico y opciones de trading con margen. Características clave de Binance. Amplia selección de criptomonedas y pares de intercambio. Tarifas de transacción bajas. Funciones avanzadas de trading, incluyendo futuros y margen. Seguridad robusta con autenticación de 2 factores. Herramientas de análisis y gráficos interactivos. Coinbase. Coinbase es una plataforma ideal para aquellos que están comenzando en el mundo de las criptomonedas. Es conocida por su facilidad de uso y por ser una de las plataformas más accesibles para novatos. Coinbase permite a los usuarios comprar, vender y almacenar una variedad de criptomonedas de forma simple y segura. Características clave de Coinbase. Interfaz amigable para principiantes. Opciones de compra de criptomonedas mediante tarjetas de crédito y transferencias bancarias. Almacenamiento seguro de criptomonedas mediante carteras. Funciones educativas para aprender sobre criptomonedas.
Funciones básicas de análisis de precios. Kraken. Kraken es otra plataforma popular que ofrece una gran variedad de criptomonedas para negociar, así como herramientas avanzadas para traders experimentados. Kraken es conocida por su seguridad y por ofrecer funciones adicionales como el trading con margen, futuros y staking de criptomonedas. Características clave de Kraken. Amplia oferta de criptomonedas y servicios de trading avanzados. Seguridad robusta con múltiples capas de protección. Tarifas competitivas. Funciones de análisis avanzadas, como órdenes stop y trading con margen. Opciones para ganar intereses mediante staking. TradingView. Aunque no es una plataforma de intercambio, TradingView es una herramienta esencial para los inversores en criptomonedas que desean realizar análisis técnicos. Con gráficos interactivos, herramientas de dibujo y una comunidad activa de traders, TradingView es ideal para aquellos que desean analizar tendencias y patrones de precios en tiempo real. Características clave de TradingView. Gráficos avanzados con indicadores técnicos y herramientas de análisis. Capacidad para seguir múltiples mercados y criptomonedas a la vez. Alertas personalizables para eventos específicos del mercado. Comunidad activa que comparte ideas y análisis. Análisis. Técnico y fundamental en el mercado de criptoactivos. El análisis técnico y fundamental son dos enfoques esenciales para evaluar las criptomonedas y realizar inversiones informadas. 1. Análisis técnico en criptomonedas. El análisis técnico se basa en el estudio de los gráficos de precios y el volumen de las criptomonedas para identificar patrones que puedan predecir futuros movimientos de precios. A continuación, algunos de los indicadores más populares utilizados en el análisis técnico de criptomonedas. Índice de fuerza relativa, RSI. El RSI es un indicador que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. Se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en una criptomoneda. Un RSI por encima de 70 indica que el activo está sobrecomprado, mientras que un RSI por debajo de 30 puede sugerir que está sobrevendido. MACD, Moving Average Convergence Divergence. Es otro indicador popular para identificar cambios en la dirección y la fuerza de una tendencia. Es útil para detectar señales de compra y venta. Patrones de velas japonesas. Los patrones de velas, como los martillos o estrellas fugaces, pueden ofrecer pistas sobre cambios inminentes en la dirección del precio. 2. Análisis fundamental en criptomonedas. El análisis fundamental en criptomonedas implica evaluar el valor intrínseco de un activo en función de factores subyacentes, como la tecnología, el equipo de desarrollo y la adopción del mercado. Algunas de las principales métricas y factores a tener en cuenta incluyen capitalización de mercado. La capitalización de mercado de una criptomoneda es el valor total de todas las monedas en circulación. Este es un indicador clave de la estabilidad y el tamaño de un proyecto. Adopción y uso real. La adopción de la criptomoneda en el mundo real, como su uso en pagos, contratos inteligentes o aplicaciones descentralizadas, es un factor fundamental que impulsa su valor a largo plazo. Desarrollo y equipo. Un equipo de desarrollo sólido y activo es crucial para el éxito de una criptomoneda. Examinar la hoja de ruta de un proyecto y las actualizaciones tecnológicas puede proporcionar información valiosa sobre su futuro. Suministro y demanda. El suministro de una criptomoneda. Por ejemplo, el límite de Bitcoin de 21 millones, y su demanda futura juegan un papel crucial en su valor. Las criptomonedas con un suministro limitado, como Bitcoin, pueden experimentar aumentos de precio a medida que aumenta la demanda. Consideraciones para invertir en criptomonedas. Invertir en criptomonedas puede ser emocionante y lucrativo, pero también viene con riesgos significativos. Aquí te dejamos algunas consideraciones clave antes de tomar una decisión. Volatilidad. Las criptomonedas son altamente volátiles, lo que significa que sus precios pueden fluctuar drásticamente en cortos periodos de tiempo.
Esta volatilidad puede generar grandes oportunidades de ganancias, pero también puede resultar en pérdidas considerables si no se manejan adecuadamente. Riesgos regulatorios. El marco regulatorio para las criptomonedas aún está en desarrollo en muchas partes del mundo. Los cambios en las políticas gubernamentales pueden tener un impacto significativo en los precios de las criptomonedas. Mantente informado sobre las regulaciones que afectan a los mercados en los que inviertes. Seguridad. Dado que las criptomonedas son digitales, la seguridad es una preocupación clave. Asegúrate de usar plataformas de intercambio con buenas prácticas de seguridad y considera almacenar tus criptomonedas en una cartera fría, offline, si no planeas negociar con ellas frecuentemente. Diversificación. Al igual que con otros activos, es importante diversificar tu portafolio de criptomonedas. No pongas todos tus fondos en una sola criptomoneda. Diversificar entre Bitcoin, Ethereum y otras altcoins puede ayudar a reducir el riesgo. Capítulo 8. Las inversiones automatizadas. El futuro de la gestión de portafolios. La inversión automatizada ha transformado significativamente la forma en que los inversores gestionan sus portafolios. A medida que la tecnología y la inteligencia artificial han avanzado, las plataformas de inversión automatizada, conocidas como robo-advisors, han emergido como una de las soluciones más eficientes y accesibles para la mayoría de los inversores. En este capítulo, exploraremos qué son las inversiones automatizadas, cómo funcionan, sus ventajas y desventajas, y las herramientas más destacadas para implementarlas en tu estrategia de inversión. ¿Qué son las inversiones automatizadas? Las inversiones automatizadas utilizan algoritmos y modelos financieros para gestionar y optimizar tu portafolio sin necesidad de intervención directa. El proceso es completamente digital y se basa en la creación de carteras diversificadas, la asignación automática de activos y el rebalanceo continuo, todo hecho por una inteligencia artificial que ajusta las posiciones según las condiciones del mercado. Los robo-advisors, plataformas de inversión automatizada, fueron diseñados originalmente para reducir los costos de gestión y hacer que la inversión fuera más accesible para las personas sin conocimientos especializados en finanzas. Hoy en día, muchas de estas plataformas se han vuelto sofisticadas, permitiendo a los usuarios personalizar sus carteras de acuerdo con sus objetivos financieros, nivel de riesgo y horizonte temporal. ¿Cómo funcionan los robo-advisors? El funcionamiento básico de los robo-advisors puede dividirse en 3 pasos principales. 1. Perfil de riesgo y objetivos del inversor. La mayoría de las plataformas de inversión automatizada comienzan solicitando al inversor que complete un cuestionario detallado. Este cuestionario evalúa aspectos como la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros, la edad, el horizonte de inversión y otros factores clave. Con base en las respuestas, el sistema crea un perfil del inversor y diseña una cartera adecuada. 2. Creación de la cartera de inversión. Una vez completado el perfil, el robo-advisor utiliza algoritmos para construir una cartera diversificada de activos, que puede incluir acciones, bonos, fondos indexados, bienes raíces y otros instrumentos. La asignación de activos se hace de acuerdo con el nivel de riesgo que el inversor está dispuesto a asumir. Por ejemplo, si un inversor tiene un perfil conservador, el robo-advisor podría asignar una mayor proporción de la cartera a bonos o activos de renta fija. Por otro lado, un inversor más arriesgado podría tener una mayor exposición a acciones y activos más volátiles. 3. Rebalanceo automático. Los robo-advisors también gestionan el rebalanceo automático. Esto significa que, si el valor de un activo en la cartera aumenta o disminuye de manera significativa, el sistema realiza ajustes para mantener la asignación de activos de acuerdo con el perfil de riesgo inicial del inversor. El rebalanceo automático es crucial porque permite a los inversores mantener una exposición constante a los activos deseados, sin tener que hacerlo manualmente.
Esto también puede ayudar a mitigar los riesgos de una concentración excesiva en ciertos activos o sectores. Ventajas de las inversiones automatizadas. Las inversiones automatizadas tienen muchas ventajas, especialmente para los inversores que buscan soluciones eficientes, de bajo costo y de fácil acceso. A continuación, algunas de las principales ventajas. Costos reducidos. Una de las mayores ventajas de los robo-advisors es su bajo costo en comparación con los asesores financieros tradicionales. Al eliminar la necesidad de intermediarios humanos, los robo-advisors pueden ofrecer comisiones y tarifas de gestión mucho más bajas, lo que hace que la inversión sea más accesible, incluso para los pequeños inversores. Diversificación. Las plataformas automatizadas crean carteras diversificadas al distribuir los fondos de los inversores entre diferentes clases de activos. Esto no solo reduce el riesgo, sino que también aumenta las posibilidades de obtener rendimientos estables, incluso cuando un mercado específico enfrenta dificultades. La diversificación es una de las claves para una estrategia de inversión sólida, y los robo-advisors hacen este proceso de forma eficiente. Facilidad y accesibilidad. Las plataformas de inversión automatizadas están diseñadas para ser intuitivas y fáciles de usar. No requieren que el inversor tenga conocimientos previos de inversiones o administración de portafolios. Todo el proceso está automatizado, desde la selección de activos hasta el rebalanceo, lo que permite que los inversores participen sin preocuparse por los detalles técnicos. Además, estos servicios están disponibles a través de aplicaciones móviles o sitios web, lo que significa que los inversores pueden monitorear y gestionar sus inversiones en cualquier momento y desde cualquier lugar. Personalización. Los robo-advisors permiten que los inversores personalicen su portafolio en función de sus objetivos y nivel de riesgo. Muchas plataformas ofrecen opciones de inversión socialmente responsable, ISR, lo que permite a los usuarios invertir en fondos que alineen con sus valores personales, como la sostenibilidad y la ética. Rebalanceo automático. El rebalanceo automático es una de las características más potentes de las inversiones automatizadas. Permite que tu portafolio se ajuste de manera eficiente a las condiciones del mercado, manteniendo siempre la asignación de activos adecuada a tu perfil de riesgo. Este proceso minimiza el riesgo de no aprovechar las fluctuaciones del mercado. Desventajas de las inversiones automatizadas. Aunque las inversiones automatizadas tienen numerosas ventajas, también presentan algunas desventajas que los inversores deben tener en cuenta antes de embarcarse en este tipo de inversión. Falta de asesoramiento personalizado. Si bien los robo-advisors son muy buenos para crear carteras diversificadas y hacer rebalanceos, no ofrecen el mismo nivel de asesoramiento personalizado que un asesor financiero tradicional. En situaciones complejas, como cambios importantes en los objetivos financieros o circunstancias personales, los robo-advisors no pueden brindar una orientación detallada y adaptada a las necesidades específicas del inversor. Limitada capacidad de ajuste. Los robo-advisors generalmente siguen un conjunto estándar de algoritmos y no siempre tienen la capacidad de ajustar completamente las carteras según el contexto macroeconómico o eventos específicos. Esto significa que, en ciertas condiciones, el inversor podría estar expuesto a riesgos no anticipados si las condiciones del mercado cambian abruptamente. Riesgos en la gestión de datos. Como cualquier servicio digital, los robo-advisors dependen de la seguridad de las plataformas en línea. Los inversores deben estar conscientes de los riesgos de privacidad y seguridad, ya que su información personal y financiera se almacena y maneja a través de sistemas automatizados. Principales plataformas de inversión automatizada. A continuación, se describen algunas de las plataformas de robo-advisors más populares que están transformando la inversión automatizada. Betterment. Betterment es uno de los robo-advisors más populares y está diseñado para inversores que buscan una manera sencilla de invertir con un enfoque en la planificación financiera a largo plazo. Ofrece una amplia gama de carteras diversificadas que se ajustan a tu perfil de riesgo.
Características clave. Planificación financiera personalizada. Opciones de inversión en carteras de bajo costo. Rebalanceo automático. Sin comisiones por transacciones. Wealthfront. Wealthfront es otro robo-advisor popular, conocido por su enfoque en la optimización fiscal y el asesoramiento automatizado. Wealthfront también permite a los usuarios realizar inversiones en bienes raíces, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una mayor diversificación. Características clave. Diversificación global, planificación de impuestos inteligente, herramientas para la creación de un plan financiero a largo plazo, opciones de inversión socialmente responsable, ISR. Sophie Invest. Sophie Invest es una plataforma que ofrece tanto inversión automatizada como la opción de manejar inversiones en acciones, criptomonedas y fondos cotizados, ETFs. Es ideal para aquellos que desean opciones adicionales de inversión además de la gestión automatizada. Características clave. Inversión en acciones, criptomonedas y fondos. Rebalanceo automático. Sin tarifas de administración. ¿Es la inversión automatizada adecuada para ti? Las inversiones automatizadas son una excelente opción para muchos tipos de inversores, especialmente para aquellos que buscan una manera sencilla de diversificar su portafolio sin tener que gestionar cada detalle. Sin embargo, si tu estrategia de inversión es más compleja, o si prefieres un enfoque completamente personalizado, podría ser útil combinar un robo-advisor con la orientación de un asesor financiero tradicional. Capítulo 9. Los índices de mercado. ¿Cómo utilizar los más populares? Los índices de mercado son herramientas poderosas en el mundo de las inversiones. Permiten a los inversores obtener una visión rápida y clara de cómo se están comportando los mercados, y son fundamentales para construir estrategias de inversión eficientes. En este capítulo exploraremos qué son los índices de mercado, cómo se calculan, cómo se utilizan y qué herramientas puedes usar para analizarlos y aprovecharlos en tu estrategia de inversión. ¿Qué son los índices de mercado? Un índice de mercado es un indicador que refleja el rendimiento de un grupo selecto de activos, como acciones, bonos o commodities, que representan una parte significativa de un mercado más amplio. Los índices son utilizados para medir el comportamiento general de un mercado y sirven como punto de referencia para la evaluación del rendimiento de carteras de inversión y fondos. Los índices están formados por un número específico de activos que cumplen con ciertos criterios, como la capitalización de mercado, la liquidez o la representación de sectores clave de la economía. Estos activos pueden estar enfocados en una sola clase de activos, como acciones, o en una combinación de activos, como los bonos y las acciones. Tipos de índices de mercado populares. Existen diversos tipos de índices de mercado, cada uno enfocado en diferentes segmentos del mercado. Los más populares son aquellos que miden el rendimiento de un conjunto amplio de acciones representativas de economías completas. Aquí te presentamos algunos de los índices más importantes. Standard & Poor's 500. Es uno de los índices más conocidos y ampliamente utilizados en el mundo de las inversiones. Está compuesto por 500 de las empresas más grandes y representativas de Estados Unidos, cubriendo alrededor del 80% del valor total del mercado estadounidense. Las empresas que lo componen son de sectores diversos, lo que lo convierte en un índice de referencia importante para medir la salud general de la economía de Estados Unidos. ¿Cómo utilizar el S&P 500? Benchmarking. Se utiliza frecuentemente como punto de referencia para evaluar el rendimiento de fondos de inversión y carteras. Estrategia de inversión. Los inversores pueden invertir en fondos indexados o ETFs que replican el rendimiento del índice, lo que ofrece una forma fácil de diversificar su cartera con las acciones más grandes y estables de Estados Unidos. Dow Jones Industrial Average. El Dow Jones Industrial Average es uno de los índices más antiguos y conocidos en el mundo.
Está compuesto por 30 de las empresas más influyentes en la economía de Estados Unidos. ¿Cómo utilizar el Dow Jones? Indicador de sentimiento. Dow Jones es un buen indicador para entender el sentimiento general del mercado, ya que incluye grandes empresas de sectores clave, como tecnología, salud y finanzas. Estrategia de inversión. Algunos inversores lo utilizan para obtener exposición a las empresas más emblemáticas de Estados Unidos. Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es un índice compuesto por las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en la bolsa de valores Nasdaq. Este índice tiene una fuerte inclinación hacia el sector tecnológico, ya que muchas de las empresas más grandes de este sector están listadas en Nasdaq. ¿Cómo utilizar el Nasdaq 100? Exposición tecnológica. Si deseas tener exposición a empresas tecnológicas de alto crecimiento, el Nasdaq 100 es una excelente opción. Fondos indexados y ETFs. Existen fondos que replican el comportamiento del Nasdaq 100, proporcionando una manera fácil de invertir en tecnología. Russell 2000. El Russell 2000 es un índice que sigue el rendimiento de las 2000 empresas más pequeñas en términos de capitalización de mercado, que cotizan en las bolsas de E.E. MUYA es un indicador clave del desempeño de las empresas de menor capitalización, que son más sensibles a las condiciones económicas locales. ¿Cómo utilizar el Russell 2000? Inversión en pequeña capitalización. Si tu estrategia se enfoca en la inversión en acciones de pequeñas empresas con potencial de crecimiento, el Russell 2000 es una excelente opción para obtener exposición a este segmento del mercado. Diversificación. Dado que las pequeñas empresas pueden ofrecer mayores oportunidades de crecimiento, incluir el Russell 2000 en tu cartera puede agregar una capa adicional de diversificación. Emerging Markets Index. Emerging Markets Index es un índice que sigue el rendimiento de empresas de mercados emergentes de todo el mundo, como China, India, Brasil y Sudáfrica. Este índice refleja el desempeño económico de países en desarrollo y se considera un buen barómetro para invertir en mercados con un alto potencial de crecimiento. ¿Cómo utilizar el Emerging Markets? Exposición a mercados emergentes. Si deseas diversificar tu portafolio invirtiendo en mercados con un alto potencial de crecimiento, pero también un mayor riesgo, este índice puede ser una opción atractiva. Inversión global. Al incluir el Emerging Markets en tu cartera, puedes obtener exposición a sectores de rápido crecimiento en todo el mundo, ayudando a reducir la dependencia del mercado estadounidense. ¿Cómo utilizar los índices de mercado en tu estrategia de inversión? Los índices de mercado son esenciales para crear estrategias de inversión basadas en el análisis del comportamiento global de los activos. Aquí te presentamos algunas formas en las que puedes utilizar los índices en tu propia estrategia. 1. Como punto de referencia. Uno de los usos más comunes de los índices es utilizarlos como referencia para medir el rendimiento de tu portafolio. Si un fondo o una acción supera o se queda por debajo del rendimiento de un índice relevante, puedes tomar decisiones sobre si mantener o ajustar tu inversión. Los fondos indexados y ETFs que replican índices son una forma fácil de invertir, siguiendo la tendencia de un mercado sin tener que elegir acciones individuales. 2. Diversificación y construcción de portafolios. Los índices de mercado ofrecen una forma de construir carteras diversificadas. Si inviertes en diferentes índices que siguen diversos sectores o clases de activos, puedes equilibrar tu riesgo y mejorar el potencial de crecimiento. 3. Inversiones pasivas con fondos indexados y ETFs. Los fondos indexados y ETFs que replican los índices de mercado te permiten invertir de manera pasiva, es decir, sin tener que seleccionar y gestionar acciones individuales. Estos fondos son populares entre los inversores que buscan una exposición amplia al mercado, sin tener que realizar compras y ventas frecuentes. 4. Estrategias de inversión. Basadas en tendencias. Puedes seguir las tendencias de ciertos índices y hacer ajustes en tu cartera según la dirección general del mercado.
Si el índice muestra un rendimiento sólido durante un periodo prolongado, podrías considerar aumentar tu exposición a ese índice. De igual manera, si un índice tiene un rendimiento negativo, podrías disminuir tu exposición o cambiar a un índice más prometedor. Herramientas para analizar índices de mercado. Existen diversas herramientas disponibles para seguir y analizar los índices de mercado. A continuación, algunas de las más populares. Bloomberg. Bloomberg es una plataforma muy utilizada por inversores profesionales. Ofrece una amplia gama de datos sobre índices de mercado, incluyendo sus componentes, históricos de precios, gráficos y noticias relevantes. Yahoo Finance. Yahoo Finance es una herramienta accesible y fácil de usar para seguir el rendimiento de los índices de mercado. Puedes ver gráficos en tiempo real, obtener noticias sobre los índices y analizar su rendimiento histórico. TradingView. TradingView es otra plataforma muy popular que permite a los inversores y traders seguir los índices de mercado a través de gráficos interactivos y herramientas de análisis técnico. Es ideal para aquellos que desean hacer un análisis más profundo y seguir las tendencias de los índices en tiempo real. Capítulo 10. La gestión del riesgo. Protege tu capital con las mejores herramientas. El riesgo es una parte inevitable de cualquier estrategia de inversión, pero la forma en que gestionas ese riesgo puede determinar el éxito o el fracaso de tus inversiones. En este capítulo, exploraremos las herramientas y estrategias clave para gestionar el riesgo de manera efectiva, ayudándote a proteger tu capital y a maximizar tus oportunidades de obtener rendimientos consistentes. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo se refiere a la práctica de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las inversiones. Dado que los mercados son volátiles y las condiciones cambian constantemente, los inversores deben ser proactivos para minimizar las pérdidas potenciales y proteger su capital ante situaciones adversas. En lugar de evitar el riesgo por completo, lo cual es imposible en los mercados financieros, la gestión del riesgo se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre el riesgo que estás dispuesto a asumir y las recompensas que esperas obtener. Esto incluye el uso de herramientas y estrategias que te permitan reducir las exposiciones innecesarias y protegerte de eventos impredecibles. Tipos de riesgos en inversión. Existen varios tipos de riesgos que los inversores deben tener en cuenta al construir su portafolio. Algunos de los más comunes son: 1. Riesgo de mercado. Este es el riesgo asociado con la fluctuación general del mercado. Los mercados pueden moverse en una dirección inesperada debido a factores económicos, políticos o sociales que afectan a todo el mercado. 2. Riesgo específico o no sistemático. Este tipo de riesgo está relacionado con factores específicos de una empresa o sector. Por ejemplo, los problemas financieros de una empresa pueden afectar negativamente a sus acciones, independientemente de las condiciones generales del mercado. 3. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez se refiere a la capacidad de comprar o vender un activo sin afectar significativamente su precio. Si tienes activos ilíquidos, podrías enfrentar dificultades para venderlos rápidamente cuando necesites acceso a efectivo. 4. Riesgo de crédito. Este riesgo está relacionado con la posibilidad de que una contraparte en una transacción no cumpla con sus obligaciones. Es común en los bonos y otros instrumentos de deuda, donde existe el riesgo de que el emisor no pueda pagar los intereses o el principal. 5. Riesgo de tasa de interés. Este riesgo se refiere a cómo los cambios en las tasas de interés pueden afectar el valor de tus inversiones, especialmente aquellas que están basadas en deuda o bonos. Cuando las tasas suben, el valor de los bonos generalmente cae. Herramientas para gestionar el riesgo. Existen diversas herramientas disponibles para ayudarte a gestionar el riesgo en tus inversiones. Aquí te presentamos algunas de las más efectivas. Stop Loss. El Stop Loss es una herramienta que permite a los inversores establecer un límite de pérdida en una inversión.
Funciona automáticamente vendiendo un activo cuando su precio alcanza un nivel predeterminado, protegiendo así el capital del inversor de pérdidas mayores. ¿Cómo usarlo? Puedes establecer un stop loss en una acción, criptomoneda, o cualquier otro activo para que, en caso de que el precio caiga por debajo de un nivel específico, la orden se ejecute y se minimicen las pérdidas. Take Profit. El Take Profit es una herramienta complementaria al Stop Loss, pero en este caso, se utiliza para asegurar ganancias. Esta herramienta vende automáticamente un activo cuando su precio alcanza un nivel predeterminado, garantizando así que puedas salir con una ganancia si el mercado se mueve a tu favor. ¿Cómo usarlo? Si has comprado acciones a $50 y tu objetivo es vender a 70, puedes establecer un Take Profit en $70. Una vez que el precio llegue a ese nivel, la orden de venta se ejecutará automáticamente. 3. Diversificación. La diversificación es una de las estrategias más efectivas para reducir el riesgo general en un portafolio. Consiste en distribuir tus inversiones entre diferentes activos, sectores y mercados, de modo que si un activo o sector tiene un rendimiento negativo, el impacto en el portafolio total sea limitado. ¿Cómo usarla? Puedes diversificar invirtiendo en diferentes clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, commodities y criptomonedas. Además, dentro de cada clase de activo, puedes diversificar a través de diferentes sectores o regiones geográficas. 4. Cobertura o hedging. La cobertura o hedging es una estrategia utilizada para reducir la exposición a movimientos adversos en el mercado. Esto se puede lograr mediante la compra de opciones, futuros o instrumentos financieros que se muevan en dirección opuesta a la inversión principal. ¿Cómo usarla? Si tienes una posición larga en acciones y te preocupa que el mercado pueda bajar, puedes comprar opciones de venta, puts, sobre el mismo activo para protegerte en caso de caídas en el precio. 5. Apalancamiento controlado. El apalancamiento es una estrategia que permite a los inversores aumentar el tamaño de su inversión utilizando fondos prestados. Aunque el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también incrementa el riesgo, ya que las pérdidas también se amplifican. ¿Cómo usarlo? Si decides usar apalancamiento, es fundamental que lo hagas con moderación. Utilizar una pequeña cantidad de apalancamiento puede aumentar tus rendimientos, pero si usas demasiada deuda, podrías perder más de lo que inviertes. Plataformas con herramientas avanzadas de gestión de riesgo. Hoy en día, existen plataformas avanzadas que proporcionan herramientas específicas para ayudar a los inversores a gestionar el riesgo de manera más eficiente. A continuación, algunas de las más populares. MetaTrader. MetaTrader es una de las plataformas más utilizadas en el mundo del trading. Ofrece herramientas avanzadas de gestión del riesgo, incluyendo Stop Loss, Take Profit y Trailing Stops. Los traders pueden configurar estas herramientas para proteger sus operaciones automáticamente. Thinkorswim. Thinkorswim, una plataforma de TD Ameritrade, ofrece una gran cantidad de herramientas para el análisis de riesgo. Permite a los usuarios realizar simulaciones de riesgo y análisis de volatilidad para comprender mejor las implicaciones de las decisiones de inversión. TradingView. Aunque TradingView es conocido principalmente por sus gráficos y análisis técnico, también ofrece herramientas para gestionar el riesgo, como alertas de precios y opciones de orden avanzada. Los inversores pueden usar estas características para actuar rápidamente y limitar su exposición a riesgos no deseados. Estrategias de gestión del riesgo. Existen varias estrategias que puedes implementar para gestionar el riesgo en tu portafolio. Estrategia de porcentaje fijo. Una estrategia de porcentaje fijo consiste en invertir solo un porcentaje específico de tu capital en cada activo. Esto limita el riesgo total de tu portafolio y asegura que no pongas demasiado dinero en una sola inversión. Estrategia de riesgo-beneficio. La estrategia de riesgo-beneficio implica establecer una relación entre el riesgo que estás dispuesto a asumir y las ganancias que esperas obtener.
Por ejemplo, podrías fijar un objetivo de ganancia de $200 y un stop loss de $100, creando una relación de riesgo-beneficio de 2:1. Capítulo 11. La inversión en bienes raíces. Herramientas para el mercado inmobiliario. La inversión en bienes raíces ha sido tradicionalmente una de las formas más populares y efectivas de crear riqueza a largo plazo. Con una amplia gama de herramientas disponibles, los inversores pueden tomar decisiones más informadas y optimizar sus estrategias para maximizar el rendimiento. Este capítulo explorará las plataformas, herramientas y enfoques que los inversores pueden utilizar para tener éxito en el mercado inmobiliario. ¿Por qué invertir en bienes raíces? El mercado inmobiliario ha sido considerado un refugio seguro para muchos inversores, principalmente debido a su capacidad de proporcionar ingresos estables a través de alquileres y a precio de valor con el tiempo. Además, los bienes raíces ofrecen una excelente oportunidad para la diversificación de portafolios, ya que se comportan de manera diferente a otros activos como acciones y bonos. Las principales razones para invertir en bienes raíces incluyen: generación de flujo de efectivo. El alquiler de propiedades puede generar ingresos mensuales constantes. Apreciación del valor. Con el tiempo, el valor de las propiedades tiende a aumentar, lo que se traduce en ganancias de capital. Ventajas fiscales. Existen deducciones fiscales que los inversores pueden aprovechar, como la depreciación de la propiedad y los gastos operativos. Diversificación. Las propiedades inmobiliarias a menudo se mueven de manera independiente a los mercados de acciones y bonos. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, la inversión en bienes raíces también puede presentar desafíos, como los altos costos iniciales, la gestión de propiedades y la volatilidad del mercado. Para facilitar esta inversión, existen diversas herramientas que pueden ayudarte a maximizar tus rendimientos y minimizar tus riesgos. Plataformas para invertir en bienes raíces. Hoy en día, invertir en bienes raíces ya no requiere la compra directa de propiedades físicas. Existen varias plataformas de crowdfunding inmobiliario y real estate investment trusts que permiten a los inversores acceder al mercado inmobiliario con menores cantidades de dinero y sin tener que gestionar propiedades directamente. Crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario permite que varios inversores contribuyan con pequeñas cantidades de dinero para financiar proyectos inmobiliarios más grandes, como la construcción de edificios o la compra de propiedades comerciales. A cambio, los inversores reciben una parte proporcional de las ganancias. Plataformas populares de crowdfunding inmobiliario. Fundrise. Fundrise es una de las plataformas más conocidas que permite a los inversores participar en proyectos inmobiliarios con una inversión mínima baja. Ofrece una variedad de fondos que invierten en propiedades comerciales y residenciales. Realty Mogul. Esta plataforma permite a los inversores participar en ofertas de bienes raíces comerciales, tanto en deuda como en equidad, y ofrece acceso a propiedades de alto rendimiento. Ventajas del crowdfunding inmobiliario. Acceso a inversiones inmobiliarias sin necesidad de grandes capitales. Diversificación de portafolios a través de varios proyectos. Potencial de rendimientos atractivos con relativamente baja barrera de entrada. Real Estate Investment Trusts. Los real estate son empresas que poseen, operan o financian bienes raíces que generan ingresos. Los inversores pueden comprar acciones de real estate en mercados públicos, lo que les da exposición a los bienes raíces sin tener que adquirir propiedades directamente. Plataformas populares para invertir en real estate. Vanguard Real Estate ETF, un fondo cotizado en bolsa, ETF, que invierte en una variedad de real estate, lo que permite a los inversores obtener exposición a una cartera diversificada de propiedades comerciales y residenciales. BlackRock Real Estate Income Trust, un real estate que se especializa en inversiones inmobiliarias comerciales.
ofreciendo una forma accesible para los inversores de obtener ingresos pasivos a través de dividendos. Ventajas de invertir en real estate. Liquidez. Los real estate se compran y venden en los mercados bursátiles, lo que significa que pueden ser más líquidos que las propiedades físicas. Rentabilidad a través de dividendos. Los real estate suelen distribuir la mayoría de sus ganancias en forma de dividendos. Acceso a una cartera diversificada de bienes raíces, lo que reduce el riesgo asociado con la inversión directa. Herramientas para evaluar propiedades. Si prefieres invertir en propiedades físicas, ya sea para alquiler o para revender, existen diversas herramientas que pueden ayudarte a evaluar el valor y el potencial de las propiedades. Zillow. Zillow es una plataforma en línea que ofrece información sobre propiedades en venta, estimaciones de precios y comparaciones de propiedades en diferentes áreas. Es una herramienta útil para evaluar el valor de una propiedad y entender las tendencias del mercado. Funcionalidades clave. Estimaciones de precios de viviendas, Zestimate. Información sobre propiedades en venta y alquiler. Datos históricos de precios y tasas de apreciación en una ubicación específica. Redfin. Redfin es otra plataforma similar a Zillow, que ofrece detalles sobre las propiedades, incluidas las ventas recientes, el tiempo en el mercado y las características de las propiedades. También proporciona análisis de datos que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas. Funcionalidades clave. Datos de ventas recientes y comparables. Estimaciones de valor de propiedades. Mapas interactivos para visualizar el mercado local de bienes raíces. Mashvisor. Mashvisor es una plataforma de análisis de bienes raíces que proporciona datos sobre propiedades de alquiler, tanto a corto como a largo plazo. Esta herramienta es particularmente útil para aquellos interesados en generar ingresos pasivos mediante el alquiler. Funcionalidades clave. Análisis de propiedades de alquiler a corto y largo plazo. Proyecciones de ingresos y tasas de retorno. Comparaciones de rentabilidad entre diferentes propiedades y ubicaciones. Estrategias de inversión inmobiliaria. Hay diversas estrategias que los inversores pueden emplear al invertir en bienes raíces, cada una con su propio perfil de riesgo y retorno. Inversión en propiedades de alquiler. Una de las formas más tradicionales de invertir en bienes raíces es comprar propiedades para alquilar. Esto puede generar un flujo de efectivo constante a través de los pagos mensuales de los inquilinos. Estrategias. Buscar propiedades en zonas de alta demanda con buenos índices de ocupación. Seleccionar propiedades que requieran poca renovación para maximizar la rentabilidad. Asegurarse de realizar un análisis de rentabilidad y flujo de efectivo antes de realizar la compra. Flipping o compra y venta de propiedades. El flipping es una estrategia que implica comprar propiedades a un precio bajo, renovarlas y luego venderlas a un precio más alto. Estrategias. Encontrar propiedades subvaloradas que requieran renovaciones mínimas. Evaluar el costo total de las renovaciones y calcular el margen de ganancia potencial. Vender las propiedades rápidamente para maximizar la rentabilidad. Inversión en propiedades comerciales. La inversión en bienes raíces comerciales incluye oficinas, centros comerciales y propiedades industriales. Estas propiedades suelen tener arrendamientos a largo plazo y pueden generar ingresos estables. Estrategias. Buscar propiedades en ubicaciones estratégicas con alta demanda comercial. Evaluar la calidad de los inquilinos y la duración de los contratos de arrendamiento. Asegurarse de que la propiedad tenga un flujo de efectivo positivo antes de la compra. Capítulo 12. La psicología de la inversión. Herramientas mentales para el éxito. La psicología de la inversión es uno de los aspectos más subestimados en el mundo financiero, pero es absolutamente crucial para el éxito a largo plazo de cualquier inversor. Las emociones, las creencias y los sesgos cognitivos pueden tener un impacto significativo en las decisiones de inversión, a menudo conduciendo a errores costosos
que podrían haberse evitado con una mejor comprensión de la psicología involucrada. En este capítulo exploraremos cómo las emociones afectan las decisiones de inversión, cómo identificar y superar los sesgos cognitivos que nos influencian, y qué herramientas mentales podemos utilizar para mejorar nuestro rendimiento como inversores. Al final, la clave es saber gestionar tus pensamientos y emociones de manera efectiva para que tus decisiones sean siempre lógicas, racionales y alineadas con tus objetivos financieros a largo plazo. El impacto de las emociones en la inversión. Las emociones juegan un papel muy importante en la inversión, tanto positiva como negativa. Los inversores experimentan una variedad de emociones a lo largo de su viaje, tales como el miedo, la codicia, la excitación, la frustración y más. Cada una de estas emociones puede influir en nuestras decisiones de maneras que no siempre son racionales. El miedo. El miedo es una de las emociones más comunes que enfrentan los inversores, especialmente durante periodos de volatilidad del mercado o caídas de precios. Este miedo puede llevar a decisiones impulsivas, como vender activos en el peor momento, cuando los precios están bajos, lo cual generalmente resulta en pérdidas. ¿Cómo gestionarlo? Para controlar el miedo, es importante establecer un plan de inversión claro, con objetivos a largo plazo. Utilizar herramientas como el stop loss y la diversificación también ayuda a mitigar el impacto emocional de las caídas del mercado. La codicia. La codicia, o el deseo de obtener grandes ganancias rápidamente, puede ser igualmente perjudicial. La tentación de tomar riesgos excesivos o de seguir modas de inversión, como el FOMO, miedo a perderse de algo, puede llevar a decisiones precipitadas que incrementan el riesgo. ¿Cómo gestionarla? La codicia puede combatirse con un enfoque disciplinado y racional. Es fundamental seguir una estrategia basada en principios sólidos y mantener la visión a largo plazo. Evitar la especulación y ceñirse a las estrategias probadas es clave. Sesgos cognitivos comunes en la inversión. Los sesgos cognitivos son patrones de pensamiento que afectan nuestra toma de decisiones y a menudo nos llevan a tomar decisiones subóptimas, incluso cuando tenemos toda la información necesaria para tomar una decisión racional. En el ámbito de la inversión, estos sesgos pueden ser particularmente destructivos. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se refiere a nuestra tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes y a ignorar o descartar la información que las desafía. En el contexto de la inversión, esto puede llevar a los inversores a aferrarse a posiciones perdedoras o a ignorar señales de advertencia. ¿Cómo superarlo? Para superar el sesgo de confirmación, es fundamental mantener una mente abierta y estar dispuesto a aceptar información que desafíe nuestra perspectiva. Realizar un análisis objetivo de la situación y estar dispuesto a cambiar de estrategia cuando sea necesario es crucial. Sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje se refiere a nuestra tendencia a dar un peso desproporcionado a la primera información que recibimos, lo que puede influir en nuestras decisiones posteriores. Por ejemplo, un inversor podría tomar una decisión de compra basada únicamente en el precio inicial de una acción, sin considerar los cambios en las condiciones del mercado. ¿Cómo superarlo? Para combatir este sesgo, es importante revisar regularmente la información y las variables que afectan una inversión. Tener una visión global del mercado y no basarse únicamente en datos iniciales ayuda a tomar decisiones más equilibradas. Aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es un sesgo psicológico en el que las pérdidas nos afectan emocionalmente más que las ganancias equivalentes. Por ejemplo, perder $100 puede causar más angustia que ganar $100, lo que puede llevar a los inversores a tomar decisiones impulsivas para evitar pérdidas. ¿Cómo superarlo? Para reducir la aversión a la pérdida, es útil centrarse en el rendimiento a largo plazo y no en las fluctuaciones diarias. Tener un plan de inversión que se enfoque en objetivos a largo plazo también ayuda a poner las pérdidas en perspectiva. Herramientas mentales para mejorar tu rendimiento. Más allá de los sesgos emocionales,
Existen diversas herramientas mentales y enfoques psicológicos que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión y mantener la calma durante la volatilidad del mercado. El enfoque de inversión basado en el mindfulness. El mindfulness o conciencia plena es una técnica que te ayuda a estar más presente y consciente de tus pensamientos y emociones. Al aplicar el mindfulness a la inversión, puedes mantener una mentalidad equilibrada y evitar que las emociones se apoderen de tus decisiones. ¿Cómo aplicarlo? Antes de tomar cualquier decisión importante de inversión, tómate un momento para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. Si te sientes excesivamente emocionado o nervioso, es posible que desees esperar antes de tomar una decisión. La regla del 80-20. Principio de Pareto. El principio de Pareto sugiere que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. En el contexto de la inversión, esto puede significar que una pequeña cantidad de tus inversiones generará la mayoría de tus rendimientos. Al enfocarte en las mejores oportunidades y no en la cantidad, puedes mejorar la eficiencia de tu portafolio. ¿Cómo aplicarlo? Identifica las inversiones que ofrecen el mayor potencial de retorno y concéntrate en ellas. En lugar de dispersar tus esfuerzos en demasiadas inversiones, invierte en aquellas con mayor probabilidad de éxito a largo plazo. La estrategia del análisis desapegado. El análisis desapegado consiste en evaluar las inversiones desde una perspectiva objetiva y racional, sin dejar que las emociones, como la emoción de ganar o perder, influyan en tus decisiones. Esta estrategia es especialmente útil cuando los mercados se vuelven impredecibles o volátiles. ¿Cómo aplicarlo? Establece criterios claros para entrar y salir del mercado, y sigue estos criterios independientemente de las fluctuaciones emocionales del mercado. Utilizar análisis técnico y fundamental para tomar decisiones objetivas es clave. La psicología del plan de inversión. Tener un plan de inversión claro y bien estructurado es uno de los mejores medios para reducir el impacto de las emociones en tus decisiones. Un buen plan debe incluir tus objetivos financieros, una estrategia de inversión definida y criterios para tomar decisiones basadas en datos en lugar de emociones. ¿Cómo aplicarlo? Antes de realizar cualquier inversión, asegúrate de tener un plan escrito que incluya objetivos, estrategias y reglas para la compra y venta de activos. Este plan te servirá como un marco para evaluar tus decisiones y mantenerte enfocado en tus metas. Conclusión. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado las herramientas esenciales que todo inversor debe conocer para tener éxito en el mundo de las inversiones. Desde las plataformas y aplicaciones, hasta los complejos análisis técnicos y las estrategias de gestión de riesgos, cada herramienta juega un papel crucial en la toma de decisiones informadas y en la construcción de un portafolio sólido. Sin embargo, más allá de las herramientas tangibles, hemos aprendido que la psicología y la mentalidad son igualmente fundamentales para alcanzar el éxito financiero. Recapitulación de las herramientas clave. Las herramientas que discutimos a lo largo de los capítulos, como el análisis técnico, las plataformas de trading, los fondos de inversión y las aplicaciones móviles, son esenciales para cualquier inversor moderno. Estas herramientas no solo te permiten acceder al mercado, sino también tomar decisiones más informadas, gestionar el riesgo y mantener un enfoque disciplinado a lo largo de tu viaje de inversión. Recapitulando las herramientas clave. Análisis técnico. Aprender a leer los gráficos y entender los indicadores como el RSI, MACD y las medias móviles puede ofrecerte una ventaja al predecir los movimientos del mercado. Plataformas de trading. Herramientas como MetaTrader y TradingView te proporcionan acceso a una variedad de mercados y opciones de trading, permitiéndote actuar rápidamente y con confianza. Aplicaciones de inversión. Las apps móviles hacen que el monitoreo de tu portafolio y la toma de decisiones estén a solo un clic de distancia, brindándote comodidad y eficiencia. Fondos de inversión.
Los fondos cotizados y los fondos mutuos son excelentes vehículos para diversificar tus inversiones y reducir el riesgo. Criptomonedas y robo-advisors. Nuevas oportunidades para explorar con herramientas como las plataformas de criptomonedas y los robo-advisors que automatizan la inversión. Gestión de riesgo. El uso de stops, límites y apalancamiento te ayuda a proteger tu capital frente a movimientos inesperados del mercado. Psicología de la inversión. El control emocional y la disciplina son cruciales para evitar errores impulsivos que puedan comprometer tus objetivos. Consejos finales para el inversor. Como inversor, es vital que no solo comprendas cómo usar las herramientas adecuadas, sino que también mantengas una mentalidad enfocada en el largo plazo. Los mercados financieros pueden ser impredecibles, pero con paciencia, disciplina y una planificación adecuada, puedes navegar con éxito en este entorno. Educación continua. El mercado está en constante evolución y como inversor, es importante mantenerse actualizado y seguir aprendiendo. Las herramientas y las estrategias que funcionan hoy pueden no ser las mismas en el futuro, por lo que la educación continua es clave. Diversificación. No pongas todos tus recursos en un solo tipo de inversión. Diversificar tu portafolio te ayudará a reducir el riesgo y aumentar las probabilidades de éxito a largo plazo. Mantén la calma. Las emociones pueden ser un enemigo de la inversión. En momentos de volatilidad, recuerda que el mercado tiende a equilibrarse con el tiempo. Mantente enfocado en tus objetivos a largo plazo y evita decisiones impulsivas. Revisión regular. Evalúa regularmente tu portafolio y ajusta tus estrategias según sea necesario. La inversión no es un proceso estático. Debes estar dispuesto a adaptarte y cambiar cuando las condiciones lo requieran. Próximos pasos. Ahora que tienes una comprensión más profunda de las herramientas que los inversores exitosos utilizan, el siguiente paso es aplicar lo aprendido. Ya sea que decidas comenzar con pequeñas inversiones o que quieras profundizar en herramientas específicas, lo importante es tomar acción y comenzar a construir tu futuro financiero. Recuerda, cada viaje de inversión es único. Tu éxito dependerá de tu capacidad para usar las herramientas correctamente, gestionar el riesgo de manera efectiva y mantener una mentalidad fuerte y disciplinada a lo largo del tiempo. Si este audiolibro te ha proporcionado valor, te invito a que le des like, comentes tus pensamientos y te suscribas al canal para seguir recibiendo más contenido valioso que te ayudará a crecer como inversor. Tu progreso y éxito son nuestra motivación y estaremos aquí para acompañarte en cada paso del camino.